Aló, aló, estudiantes. Muy buenas noches. Bien, esperamos que nos vaya bien en esta clase. Eh, Voy a colocar un enlace para poder subir a la plataforma. Para que ustedes puedan eh, ahí sí. Y jóvenes, por favor, súmense a la clase.
Bien, decíamos que en tecnología de materiales nos basamos principalmente en lo que es la obtención del acero y sus propiedades, de tal manera que eh, quisiera comentarles, para entrar en materia, que lo primero que decíamos sobre la materia, que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, es susceptible de poder cambiarse de un estado a otro, de agregación, de tal manera que podemos cambiar su estructura y sus propiedades. Entonces quisiera compartir con ustedes, elaborar una tabla, un mapa, un organizador gráfico, de tal manera que tengamos un poco más claras una subdivisión. Cada texto, o dependiendo del autor, se realiza algunas subdivisiones y nosotros vamos a hacer una que nos puede también guiar un poco. Bien, vamos a ver cómo nos va. Bien, vamos a tratar de utilizar nuestra hoja, de manera que aquí podemos nosotros escribir lo que necesitemos, ¿sí? Y vamos a hacer una subdivisión. A modo de título. Bien. Y nosotros podemos empezar diciendo que una subdivisión que la podemos hacer de acuerdo a la necesidad. Y recuerden que al poner materiales no estamos hablando específicamente del acero, que el acero es un metal representativo, una aleación representativa. Estamos de acuerdo, pero no es el único. Tenemos algunas subdivisiones con referente a estos, y vamos a hacer una buena presentación para que ustedes puedan utilizarla en algún momento.
¿Cómo lo vamos a tener nosotros? Y nuestra subdivisión está en función de qué? De obtener metales, por una parte, por metales combinados, que en este caso va a ser inclusive procesos. Y por último, una subdivisión también muy importante con respecto a los no metales. Bien, esperamos que nos quede bien y luego hacemos el respectivo enlace. Ahora, eh, se puede hacer una subdivisión de los metales, ¿sí? Atendiendo a ciertos criterios técnicos. Estos criterios técnicos pueden estar relacionados, por ejemplo, con la densidad. Pueden haber metales ligeros y metales pesados. Y al hablar de metales pesados podemos decir que van a tener un cierto límite, ¿no? Que estarían aproximadamente unos 4,5 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora también otro criterio que podemos utilizar, por ejemplo, es el punto de fusión, que existen metales de bajo punto de fusión. Esto significa que estarán por debajo de los 1000 grados centígrados. Unos metales de punto de fusión medio entre 1000 y 2000 grados centígrados, y metales de punto de fusión alto por encima de los 2000 grados centígrados. Bien, también otro criterio un criterio técnico que también se puede tomar en cuenta es, por ejemplo, la estabilidad química. Es decir, esta estabilidad química está dada por características especiales en metales, por ejemplo, los metales nobles. Un metal noble es el oro, otro metal noble de la plata, el platino, e inclusive metales no nobles como el hierro, el zinc, el aluminio y otros que en verdad tienen características que los hacen únicos, es decir, se los puede cambiar de estado, pero cuando se deje de aplicar la fuente de calor que los cambia de estado, se transformarán en uno de nuevo o de mejor calidad en el caso de una lesión. Y otro criterio técnico también estaría en función del significado que tienen estos metales para la industria. Y ahí podremos hablar de metales férreos y metales no férreos. Bien, pero para el caso nuestro, si utilicemos su división en la que diga que por ejemplo, estén divididos con este criterio, ¿ya? Este criterio de materiales férreos, sí, y en el otro extremo estarán
materiales no férreos. Sí, es un buen criterio para una subdivisión. Ahora, dentro de los materiales combinados, podemos hablar tranquilamente de que cuando utilizamos materiales eh, combinados, vamos a, vamos a tener claro que estos materiales combinados pueden resultar de unión, la unión de sustancias diversas, digamos así, por procesos. ¿Sí? Es decir, tenemos que cambiarle de estado a la sustancia para que nos permita obtener el resultado que queremos. Entonces, con respecto a los no metales, sí, la parte de su título dice no metales, quiere decir que van a ser otro tipo de sustancias, como por ejemplo, hablemos de las sustancias naturales, que también están dentro de estos no metales. También podemos hablar de eh, materiales sintéticos. Podría también ser un buen criterio. Y podríamos hacer dentro de los no metales, hablar de otro criterio también. No metales deben estar en función de unos materiales que más bien serían como apoyos. Podemos decir que dentro de los metales hay sustancias que pueden ser auxiliares. Bien, como ven, es un criterio que nosotros tenemos para poder, sí, hacer una subdivisión que está interesante también. Está interesante también esta subdivisión. Bien interesante trabajar. Trabajamos con este organizador gráfico. Bien, por supuesto, aquí tendríamos que, de igual forma, mire, y nos queda interesante nuestro organizador gráfico. Entonces, estamos en función de esto, de una división que nosotros lo hacemos de acuerdo al conocimiento que hemos
obtener y en todo caso este está basado en un poco en la experiencia que se ha tenido durante, durante este tiempo. Ahora, me parece que podemos trabajar ahí. Y por último tendríamos estas sustancias naturales. Bien, naturales. Bien, tenemos de darle un poquito de... Bien, bien, parece que sí estamos. Esta subdivisión, vamos a tener claro que esta subdivisión de los materiales vamos a estar en función de qué, de metales, metales combinados y no metales. Ahora, pero ¿qué correspondería a cada uno de ellos? Entonces, en el caso de los no metales, creo que podemos ya intuir. Y jóvenes, por favor, conéctense a la clase los que sea posibles. Y bien, podemos decir que ya existen ciertos materiales eh, férreos y, y tenemos que especificar cierta característica de estos materiales. Por ejemplo, podríamos decir que pueden ser materiales, los materiales férreos, como el acero, por ejemplo. Y de hecho es el representante. También podemos hablar de otros elementos como por ejemplo materiales, lo que sean, nosotros tomamos como referencia esta, que sean colables, porque hay que tomar en cuenta, jóvenes, que para un proceso de soldadura, de un proceso de conformación, hay, existe uno llamado fundición, y este proceso no hace más que transformarle a un elemento
en un estado y luego este elemento en este estado eh, conformarlo, y esta conformación en un momento puede ser cuando se lo coloca dentro de un molde, de tal manera que este molde con la forma apropiada nos dará lugar a formas, a dimensiones que pueden ser o que están en función de las necesidades. Y ahora, respecto a los materiales no férreos, podemos hablar de un tipo de clasificación, ¿sí? Que puede ser eh, metales ligeros. También puede existir en esta clasificación dentro de los metales no férreos. Si existen los ligeros, tendrán que haber metales pesados. Y también metales peleados. Y por supuesto, peleados. Y tenemos nuestra clasificación. Y nos está quedando muy interesante nuestra clasificación. Si alguien tiene un comentario, por favor, enviarlo. Entonces, los materiales no férreos, perdón, no, esto no sería materiales de eso, por favor, algún comentario. Díganlo. Estamos hablando de metales, por supuesto. Vamos a utilizar metales, por supuesto. Metales férreos y metales no férreos. Ahí estamos mejor. Bien, dando nuestro documento. Ahora, en metales combinados se nos vendría a la mente, ¿no? Eso, aquí tenemos metales, metales, materiales combinados y no metales. Así sería, o sea, sería un intermedio. Entonces, ¿qué decimos de los materiales combinados? Que son sustancias, sí, a las cuales se las puede someter a procesos. Y uno de esos procesos, para mejorar sus propiedades, por ejemplo, eh, podríamos decir, los procesos, podríamos hablar del
es el sinterizado, por ejemplo. Sinterizado. A ver, ¿qué es el sinterizado? Bien, en todo caso siempre lo vamos a comprender que el sinterizado es un tratamiento térmico, donde que se utiliza también un polvo compactado. Este polvo compactado metálico o cerámico, ¿no? A una temperatura que está cerca de su punto de fusión, una temperatura inferior al punto de fusión de la mezcla. Esto con la finalidad de aumentar la resistencia mecánica de la pieza, porque se le ha aumentado el tamaño del grano, el grano exterior. Eh, en el sinterizado, en la sinterización, las partículas coalescen. ¿Qué significa que coalescen? Quiere decir que se van a fundir prácticamente en un estado a nivel atómico y a muy altas temperaturas, pero por debajo del punto de fusión o vitrificación, si se quiere, del compuesto que se desea sinterizar. El sinterizado también es un proceso que produce difusión atómica entre las superficies de contacto de las partículas. Esto, esto provoca que al momento en que se produce esta unión, las partículas resulten químicamente unidas. Bien. También podemos decir otro material combinado, el plateado. Bien, y si hablamos un poco estricto de el plateado, vamos a decir que consiste en revestir de plata un objeto. Pero sin embargo de esto, eh, una forma genérica, digamos así, de realizar este proceso es que se lo haga sobre metales o aleaciones de apariencia similar a la plata, como por ejemplo el aluminio. Pero en todo caso hay otros procesos como el niquelado y el cromado que también dan estos excelentes resultados, que pareciera que estuvieran cubiertos con un baño de plata. Bien, otro proceso del que podemos hablar aquí es legado, sí, que consiste nada más que ya un proceso mecánico. eh, que vendría a ser una, una técnica. Esto consiste en verter en un baño, verter sobre un metal
colores claros. Bien, esto se logra moviendo ligeramente la pieza para crear una especie de dibujo de ondas. Sí, no es muy antiguo, sí, relativamente es joven este proceso. Se originó a raíz de la segunda mitad del siglo XVIII, en talleres de encuadernación españoles. Ahí se desarrolló. Luego, inyección. Que bueno, ya vendría a ser también un proceso de conformación como lo conocemos. Evaporación. Al vacío y por último, tenemos un último tema importante, soldadura. Si tienen algún comentario, no duden en pasármelo para poder saber. Y nos vamos con nuestra última parte, con los no metales. Y en el caso de las sustancias naturales, la más representativa, la madera, el cuero, y a través de un proceso de encurtido. Sí, podríamos también poner un tercero. ¿Sí? Y es un, 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 un material que también, ya hablando de mecánica automotriz, también lo tenemos o lo conocemos como asbesto y pertenece a un grupo de minerales metamórficos fibrosos. Como dato técnico hay que decir que están compuestos de silicatos, y estos silicatos dispuestos en cadena doble. Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser enlazadas, y también resisten altas temperaturas, que es la característica que les da su utilidad. Debido a estas especiales características, el asbesto o amianto se ha utilizado en una gran variedad de productos manufacturados, principalmente en materiales de construcción, por ejemplo, como tejas para recubrimiento de tejados, baldosas y azulejos, productos de papel, productos de cemento con asbesto. En productos de fricción para la industria automotriz, por ejemplo, en el embrague, en los frenos y en algunos componentes de transmisión. El otro caso, ya de materiales sintéticos, por ejemplo, a ver si alguien me ayuda. ¿Está bien? Ah,
es el que más conocemos. Plástico, eh, vidrio, la cerámica. Pueden darse cuenta de estos materiales sintéticos son elaborados a base de procesos de repetición de sus moléculas para obtener materiales exactamente iguales, pero que pueden ser recreados a voluntad. Y nos está falando aquí. Ahí estaremos hablando. Y por último, sustancias auxiliares. Bien, ¿qué entendíamos por sustancias auxiliares? Sino más que sustancias que pueden complementar la necesidad de utilización de metales o materiales. Y podemos hablar, por ejemplo, de lubricantes, de lubricantes. Por ejemplo, también refrigerantes, abrasivos. Abrasivos también puede ser una sustancia auxiliar. Los famosos alimentos también, pegamentos. ¿Cómo es que se me escapa? Productos de limpieza, por ejemplo, dentro de materiales auxiliares. Bien, mis jóvenes, aquí tenemos una bonita presentación. Si tienen un comentario, díganmelo. Esperemos.
Bien, podemos darle también unas animaciones, pero bueno, en esta ocasión ya no. Entonces, miren la diversidad de cómo nosotros podemos visualizar a los materiales. Está definido aquí. Ahora, ¿qué podemos decir de los cuerpos y sus estados de agregación? Sí, sus estados de agregación. Bueno, el cuerpo se debe entender como podemos entenderlo como, sí, lo podemos entender como eh, toda cantidad de sustancia, toda cantidad de sustancia, toda cantidad, para que se entienda mejor, toda cantidad limitada de sustancia. Este, sí, este concepto, sí, llamaríamos de física, ¿yo? Física dice eso, de, de un cuerpo. Entonces, cuerpo es toda cantidad limitada. ¿Quién lo limita? Eh, las fronteras de la sustancia, es decir, las paredes, ¿qué más? La corteza, bueno, todo lo que delimita a la sustancia. Una placa de plástico, sí, una pieza de acero, en fin. Ahora, en el caso de, de hablar de cuerpos sólidos, sí, como el plástico, como el acero, de cuerpos líquidos, como el agua, como los ácidos, y de gases como los hidrógenos, los estileros, estamos hablando necesariamente de los estados de agregación de la materia. Entendemos que los cuerpos sólidos, sí, y aquí ya podemos hacer nuestra siguiente, bien, entonces aquí vamos a hablar de cuerpos, cuerpos sólidos en primera instancia. Luego tendremos los cuerpos, sí, exacto, gracias por el adelanto, gaseosos. Un último, vendrían a ser nada más que los cuerpos líquidos. Estaríamos hablando de que
Bueno, si queremos tener un orden lógico, pongámosle de esta forma. Sí, ahí está más lógico. Bien, entonces, ¿qué decimos de los cuerpos sólidos? Que los cuerpos sólidos tienen una forma y un volumen determinados. ¿Sí? Los cuerpos tienen la forma del cuerpo puede modificarse por acción de fuerzas. Por ejemplo, podemos hablar de un doblado ya en mecánica industrial, hablando de mecánica industrial. Por ejemplo, por doblado, por recalcado, por prensado, en tanto que su volumen permanece inalterable. Es decir, el doblez, el prensado no le va a quitar material, simplemente le va a dar otra forma. En el caso de las partículas más pequeñas, eh, que son los átomos o moléculas, estas están muy juntas en una posición fija, la cual estas partículas no se pueden abandonar entre sí, ni siquiera aplicándoles grandes presiones pueden separarse, ¿sí? Gracias a su gran coalescencia, a esta propiedad que las mantiene unidas pero íntimamente. El día de hoy habíamos hecho un ejercicio de utilización de la prensa hidráulica y habíamos colocado un segmento hemos colocado un segmento de un perfil cuadrado de tubo. Y creo que era más o menos unos 50 milímetros de longitud, 50-60. Pero al momento de aplastarlo con la prensa, sí, el proceso fue tan rápido, se deformó tan rápido la materia, que sus átomos entraron en rozamiento, pero a grandes velocidades. Y al momento de sacarlo ya de la prensa, en el instante en que se lo sacó de la prensa, prácticamente había aumentado de temperatura. Es decir, si lo queremos ver desde otro punto de vista, estaba caliente el metal. Sin haber aplicado ningún tipo de calor, simplemente desprendió calor por esta reacción tan brusca y tan violenta que significa el doblarlo. Sí, sus átomos al no soltarse, al no poder eh, digámoslo así, deslindarse de unos contra otros. En cambio, entre ellos se produjo un rozamiento excesivo. Por ende, aumentó la temperatura. Bien, entonces asimismo pongámosle unas características sólidas. Y bien, podemos decir que una de las características, como le habíamos dicho, volumen, volumen y forma determinadas. Nada influye en esto. Tienen también una gran coalescencia. Es decir, sus átomos tienen a permanecer, a estar unidos, pero con una atracción muy fuerte. Sí, en ellos puede cambiar la forma, ¿sí?
cambiar la forma, no cambia el volumen. En el caso de los cuerpos líquidos, sí, nosotros le conocemos como estados de la materia, pero sí podemos hablar de cuerpos. ¿Por qué? Porque a la final estos estados de la materia eh, están representados y nosotros lo podemos observar en los cuerpos. Un cuerpo está en ese estado. Entonces, en el caso de los líquidos, tendría que ser algo como lo contrario. Por ejemplo, su forma no está determinada. Entonces, volumen y forma indeterminados. ¿De dónde obtiene la forma o el volumen en el caso de los cuerpos líquidos? Lo obtendrá del recipiente que lo contiene. Cuando están dentro de un recipiente, su superficie siempre va a estar tendiente a colocarse en una posición horizontal. Esto porque tiende a leyes de la gravedad. Y en el caso de los líquidos, al aplicar las presiones, poco se puede eh, reducirse el volumen. Las partículas más pequeñas pueden ser desplazadas en algún momento y también pueden ser de fácil separación. Es decir, usted un líquido simplemente con la acción de quitar una cantidad del total, nosotros hemos podido separar, mientras que en los sólidos necesitaríamos de procesos especiales como cortado, cizallado, corte con plasma para poder separar una cantidad de este material. Y en el caso de los gases, los gases, bueno, podríamos decir que también ellos tienen una forma determinada por el recipiente a los que los contiene. Pero en cambio podemos hablar de que su volumen y forma son indeterminados, es decir, lo determina el recipiente que los contiene. Pero podríamos agregar que ellos se disponen uniformemente en el espacio que los contiene. También podríamos decir que
partículas que forman el gas están realmente libres y pueden moverse a voluntad. Bueno, también nos ha quedado sí, un organizado gráfico muy elegante. Por favor, cópienlo completamente. Bien, jóvenes, sí. Entonces, hemos visto unas características de los estados de la materia. Eh, les repito, se lo puede enfocar desde diversos puntos de vista, pero en definitiva, la, los conceptos son los mismos. Bien, mis jóvenes, se les agradece la atención. Por favor, ustedes como tarea realicen también una clasificación que ustedes lo crean conveniente y asimismo una ejemplificación para que podamos cimentar un poco más esta información. Me despido de ustedes, muchas gracias. El día de mañana me conectaré de nuevo para que usted pueda también eh, solventar algunas dudas que siempre quedan pendientes. Gracias, estudiantes.